El estrepitoso final del grupo Goldaracena de Gualeguaychú en 1993 significó un duro golpe para la ciudad y sus alrededores. Los pedidos de quiebra se iniciaron a mediados del 92 de parte de la firma Bolsán Hermanos y un banco porteño, y de allí en más la caída resultó interminable. Goldaracena producía, procesaba y vendía el 80% de la producción provincial de lino, el 20% de la producción nacional y el 5% de la mundial. Al grupo se le esfumó el mercado y no pudo sostenerse, en especial cuando comenzó a sustituirse el lino por productos de base química. Indudablemente que la familia Goldaracena en Gualeguaychú ha sido una de las familias más distinguidas que hemos tenido, más proficua, porque realmente es una familia que a lo largo de más de 200 años ha hecho mucho en favor de Gualeguaychú. No solamente la presencia de la ferretería con artículos rurales, sino que además don Joaquín Goldaracena le regaló al obispado o a la iglesia en ese momento, donde actualmente funciona la Escuela Nacional de Educación Técnica número 2, Padre Colombo. Fue al Padre Colombo a quien le regaló, donde actualmente está instalada esa escuela tan importante que tiene para Gualeguaychú, que va formando profesionales y gente de muy buen nivel. Bueno, de las tantas empresas que puso en marcha, ustedes saben que Goldaracena tenía en cada estación ferroviaria un depósito donde recibía granos y bueno, ellos después armaron una gran empresa. Una de esas empresas fue Aceitera Gualeguaychú, Sociedad Anónima, que se dedicaba a industrializar el lino. Ustedes recordarán que Gualeguaychú, cuando cocinaba el lino, todo el pueblo recibía un olorcito de lo más distinto que lo habitual, porque por el tipo de proceso que hacen. Esta misma gente, la firma Goldaracena, puso en marcha en Lucas González otra aceitera, pero era a base de solvente, con el cual no tenía ningún olor para la comunidad. Indudablemente que el sembrado de lino se ha ido reduciendo enormemente porque actualmente hay otros productos agrícolas de mejor rendimiento y mejor adaptación, como el caso de la soja, del maíz, etc. La aceitera era muy importante, ¿no? Vos te imaginás que pertenecía a uno de los grupos económicos más importantes de los 100 años últimos de aquel entonces, de Entre Ríos, como el grupo Goldaracena, que junto con el grupo de Sarges Müller eran los que de alguna manera eran los abanderados de industrialización y producción de Entre Ríos. Pero tampoco podés vos separar la crisis de la aceitera con lo que pasaba con la revolución tecnológica y de producción que se está haciendo en el sector agropecuario, sector agrícola, porque el lino, que era el principal insumo, empezó a ser reemplazado por productos, digamos, tecnológicos, químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Entre Ríos dejó de ser la provincia más importante en producción de lino y por ende Gualeguaychú. Y esto también afectó, ¿verdad? Más allá de los manejos y desmanejos empresariales. Pero uno lamentablemente añora todo eso porque lo vincula a otras crisis que vivió Gualeguaychú previamente, como el cierre del Banco Mesopotámico, como la caída también del grupo de Molinos, acá, y esto repercutió no solamente en lo económico, sino en lo social. Gracias a Dios, emergía con toda su fuerza
ya cuando el cierre del frigorífico, que también fue quizás lo más impactante, la aparición del parque industrial. Realmente una empresa importante que no solo se dedicaba únicamente al tema de la fábrica aceitera que teníamos nosotros, no tenía la fábrica de alimentos que había comprado Molino San Joaquín, Concesión o San Joaquín, tiene la ferretería, planta de silo en toda la ciudad de la provincia, la aceitera de Lucas González, en fin, el molino de Concesión de Uruguay también, me acuerdo que fui ahí un tiempo ahí. Realmente era una empresa que tenía un gran cantidad de gente trabajando para la empresa. Y bueno, ese cierre para nosotros sorpresivo en el 31 de enero de 93 fue difícil, fue un impacto grande para la ciudad. Si bien por ahí en aquella época no trascendía mucho porque no había los medios, la comunicación que hay hoy, o sea, el tiempo que pasa salía un escrito en el diario, me acuerdo en la radio, y se perdía. Hoy, capaz, si esta empresa hubiera cerrado hoy, el impacto sería otro. Se visibilizaría mucho más, como se dice hoy en día, porque, bueno, los tiempos cambiaron. Pero para esa época y para nosotros que estábamos, yo particularmente que pertenecía a la aceitera, que en su momento éramos cerca de 120 trabajando ahí adentro, un impacto durísimo, digamos, porque de venir trabajando medianamente bien, digamos, los convenios colectivos del gremio aceitero eran buenos en aquella época, creo que deben ser iguales, porque digamos son todas empresas exportadoras, que lo que le entra son dólares por todos sus negocios. Entonces, y más, como pasa ahora, en ese momento pasaba lo mismo, con el tema de cambiario, que lo favorecía mucho, digamos. Y bueno, la verdad que el sueldo nuestro, digamos, era bueno. Yo era el dirigente sindical, tuve 2 periodos ahí, yo entré muy joven, tenía 17 años, y la gente, era difícil trabajar ahí, había un jefe personal bastante complicado, para decir ahí, y si bien el tema económico nunca fue un problema, la empresa siempre nunca nos debió, incluso hasta que cerró, no nos quedó debiendo nada, a ninguno, pero era difícil, digamos, el trabajo, un trabajo duro, como te digo, de cargar camiones a pala, andar atrás las prensas, las fábricas, que temperaturas de 40 y 50 grados trabajando, era complejo. Pero yo creo que el impacto que produjo eso fue muy grande. Si decimos gente que no solo los empleos directos, sino los indirectos. Y bueno, eso afectó a la comunidad y a nosotros muchísimo. Yo lo que más recuerdo es que eran toda gente grande, de entre 40, el periodo creo, el hectario que había entre 45 y 60 era el mayor que había. Imagínate quedarse sin trabajo en ese momento, 100 y pico personas, más todos los indirectos, de un día para otro no tener un peso en el bolsillo para salir a comprar la comida diaria, porque el laburante realmente de una empresa realmente tiene el único laburo, y en aquel tiempo por ahí hasta generalmente único sostén, porque no es como ahora que por ahí trabaja la mujer y el hombre, digamos. Fue muy triste ver a tu compañero. Yo me acuerdo que de estar bien y de un momento a otro pasar a ser casi, no digo indigente, pero casi a un nivel de, digamos, muy de pobreza casi extrema, ¿no? El mercado de granos es uno de los mercados más importantes de la economía entrerriana, y el perfil de los actuantes debe asociarse con un histórico libro que hay en esta materia que se llama El tráfico de granos, de Dan Morgan, que es una obra maestra que detalla cómo actúan las mafias y los cárteles de los granos. Cuando quebró la aceitera Goldaracena, en una quiebra realmente delictual por parte de todos los actores, no solo de los titulares de la propiedad, sino también la mafia judicial que intervino en la quiebra y donde se enriquecieron mucho a partir de eso, generó un fuerte impacto en la economía de Gualeguaychú, pero bueno, posteriormente se reabrió, se logró reabrir, después con las utilidades fabulosas que daba esa aceitera, se instaló en el Parque Industrial Entre Ríos Crushing, que era de la misma firma Goldaracena,
y todos ellos empezaron a actuar con las utilidades propias del mercado aceitero. No hay que olvidarse que ellos con el poroto de soja le sacan el aceite, hacen harina de soja y con la cáscara hacen, logran el speller para el balanceado. Si bien el speller que extraen con estas máquinas modernas a solvente tiene poco contenido de aceite, es un componente clave para la elaboración de los balanceados. Esta empresa es propietaria también de la aceitera de Lucas González, que hace muchos años está cerrada. Y también compraron ellos mismos, y en esa oportunidad yo tuve que actuar para acelerar la liberación judicial de la empresa Cadepa de Paraná, porque creo que la economía de la fábrica de aceite tiene una incidencia fundamental. Significa que a la producción primaria del poroto de soja se le incorpora un nuevo proceso que implica toda la fazón, generación de fuentes de trabajo, y es muy importante para la economía del país. Según los propios informes de la empresa Goldaracena, en 1988 el endeudamiento financiero era de $2 millones. En 1990 esa deuda se incrementó a $5 millones ante la caída de exportaciones y la acumulación de stocks. En febrero del 91, la deuda financiera del grupo ascendía a $15 millones. En mi caso, me tocó actuar como abogado junto al doctor Osvaldo Fioroto, representando a la mayoría de los trabajadores y obreros de la aceitera Gualeguaychú. Y nos tocó actuar como abogados en el plano jurídico y judicial, donde hubo una verdadera batalla para lograr finalmente el pago de las indemnizaciones que le correspondían a las víctimas de esta quiebra. Digo víctimas porque cuando un trabajador pierde su trabajo, no solo tiene un impacto en el bolsillo, también afecta al plan de vida de sus seres más cercanos, de sus seres queridos. Y esto tiene que ver, en el caso de la aceitera y del grupo empresario Goldaracena, con una característica de nuestra ciudad y de nuestra región. Estamos hablando de empresas fuertemente arraigadas, vinculadas a los modos de producción más característicos de nuestra zona y que en la práctica significaban un modo de vida. Quien trabajaba en la aceitera o en su momento en el frigorífico o en otras industrias o empresas características de nuestra ciudad, tenían que ver con una cultura, el trabajo, la vivencia de una expectativa de futuro, el estudio de los hijos, cambiar el auto, tener la casa propia, las vacaciones, es decir, un modo de vida vinculado fundamentalmente al trabajo y sobre todo relacionado con la economía real, no con las cuestiones financieras. Menciono esto porque si bien no surge del expediente judicial, pero por algunas cuestiones que nos comentaban nuestros representados, apareció en el tema de la aceitera no solo el contexto económico de la época, signado por la convertibilidad y por una situación que no favorecía a las economías regionales y a industrias que procesaban materia prima, como el caso de la aceitera, sino que también aparecía con manejos de la conducción empresaria del grupo, que se emparentaban más con las finanzas que con la economía real. Y esto nos debe dar también algún marco de aprendizaje, sobre todo por las características del interior de nuestro país, donde no prima lo financiero, sino que el eje central es la economía real, la economía regional, lo que produce nuestra tierra, lo que producen nuestras industrias, lo que generan las pymes y fundamentalmente la vinculación con la economía real que tienen los trabajadores. Como dije al principio, para un trabajador perder su fuente laboral no es solo una afectación económica, hay una afectación en la parte psicológica, en su relación, en el caso de su familia y sus amistades, en el plan de vida, como mencioné recién, a futuro de todo su grupo familiar. Yo entré en el año 83, entré en aceitera Gualeguaychú, estuve unos meses acá, empecé más o menos a ver algunas cosas, estuvimos en el laboratorio con Carlito Roseto, que más o menos nos fue mostrando también todas las cosas, estuvimos con el ingeniero Abad, que era el encargado en ese momento de la fábrica, había otras personas que ya no están, Eduardo Olcese, que era el gerente en ese momento, después estaba
José Gómez, que estaba en la parte administrativa, que ya tampoco está más, está en otro lado. Y después me llevaron, habían comprado una planta en Lucas González y me fui a trabajar en Lucas González. Estuve 4 años allá y siempre se iba trabajando y tratando de mejorar, haciendo inversiones y cosas para mejorar la producción, aumentar y mejorar la calidad también. Después estuve un tiempo ahí, habían comprado el molino en Concepción del Uruguay y me trasladé a Concepción del Uruguay y se empezó con un molino de harina, lo que era Molinos Concepción. Tenía planta de molino harinero, molino arrocero y fábrica de alimentos balanceados. Y en Gualeguaychú, fábrica de harina maíz y alimentos balanceados también. Y empezamos trabajando un turno en cada uno para tratar de empezar, después se fue mejorando, se fueron aumentando, se llegó a los 3 turnos, se trabajaban todos los días durante toda la semana y se llegó a exportar, se exportaba, trabajó a full el molino harinero arrocero y trabajamos bastante ahí, se fue mejorando, aumentando la producción también, haciendo inversiones para tratar de mejorar un poco la calidad. Era un molino más viejo y se fue modernizando un poco. ¿Qué le pasó a esta firma? Aceitera Gualeguaychú tenía aproximadamente unas 50 personas trabajando y bueno, algunos negocios que aparentemente no fueron felices en su realización, especialmente cuando se hizo la compra de Girasol, tuvo problemas económicos que llevaron a que la empresa tomara la decisión de desactivar la aceitera Gualeguaychú. Y ellos compraron lo que era el molino Concepción, que se llamó Molino San Joaquín, que especialmente se dedicó a alimentos balanceados, no al lino, sino a alimentos balanceados, especialmente habíamos poner en marcha el proceso de crear conejos no para pelos, sino para carne, con destino especialmente a Europa, Portugal, España, etc. Consume mucho argentino y habíamos armado unas 100 familias que estaban ya criando, se nos había incorporado gente de Urdenarrain, de La Roque, inclusive de Fraiventos, y además ese grupo de productores se habían entusiasmado, habían estado con la entonces ministro de Bienestar Social, Alicia Kirchner, el viceministro era Daniel Arroyo, y les había prometido que le iban a financiar un frigorífico de exportación de conejos. Con ese entendimiento, el molino San Joaquín empezó a elaborar distintos tipos de alimentos balanceados, pero cuando llegó el momento, la señora Kirchner desapareció. Daniel Arroyo le dijo que podían darle muy poca plata, totalmente contrario a lo que se había dicho oportunamente. Así que quedó mucha gente, lamentablemente habían comprado en el parque industrial 1 hectárea que se lo había financiado el gobierno de la provincia de Entre Ríos y bueno, después tuvieron que, a pesar de las mejoras que le hicieron, tuvieron que venderlo porque realmente esa cooperativa se tuvo que bajar las persianas porque, repito, la promesa oficial no se cumplió. Actualmente sigue funcionando Molino San Joaquín, que repito es la continuación de lo que fue Aceitera Gualeguaychú, todo bajo la órbita de la familia Goldarcena, que ha sido una familia muy proficua a nivel de toda la provincia de Entre Ríos, porque en cada estación de ferrocarril había un depósito de la firma Goldarcena para el acopio de cereales. Todos esos productos como proyecto para el país, para Gualeguaychú, de una dirigencia local muy lúcida, quizá la dirigencia más compacta, más homogénea y más lúcida que ha tenido nuestra ciudad, y donde todavía hay algunos sobrevivientes de esa digamos, conducción señera, como es la figura de Enrique Castiglioni, ¿no? O sea que Gualeguaychú vivió esos
cierre con mucho dolor, con mucho impacto. Por supuesto, la aceitera tenía cerca de 50 operarios, ¿no? Pero creo que cada uno o cada comunidad logra sobrellevar todas estas dificultades y cuando hay clarividencia en su dirigencia se sale de este pozo, ¿no? De esta crisis. Y Gualeguaychú lo hizo. Pero, por supuesto, uno quisiera que todo eso hubiese perdurado, ¿no? Yo era el jefe de laboratorio de la aceitera Gualeguaychú. Estuve entre el año 1980 hasta que cerró en 1993. Bueno, aparte, no solamente cumplía funciones de jefe de laboratorio, sino también un poco estaba en la parte de control de calidad, producción, etc. Bueno, la aceitera, en la época que por lo menos que yo trabajé, tenía una importancia muy grande. Trabajaban más de 100 personas, pero dependía mucha gente de la aceitera Gualeguaychú indirectamente. Podemos hablar de muchos transportes, por ejemplo, cuando se cargaban barcazas acá en el puerto de Gualeguaychú, trabajaban transportes pequeños que llevaban el speller de lino a las barcazas, y bueno, y un sinnúmero de transporte cuando iban a otros puertos como el de Buenos Aires o Rosario, que era donde se llevaba la mayoría de la mercadería, ¿no? La importancia de la aceitera era muy grande. Como empresa, Goldaracena era una de las más grandes, si no la más grande de Entre Ríos. Y tuvo su época muy floreciente, creo que fue entre los años 60 y hasta el cierre, más o menos. El problema de la comercialización comenzó a decaer, creería, más bien por una cuestión de que el lino se empezó a sustituir para la fabricación de pinturas, y otra cuestión también importante era que la mayoría del aceite de lino que se producía tenía destino la Unión Soviética. Y bueno, caído la Unión Soviética a fines de los años 80, esto empezó a disminuir. Y también vuelvo a decir que tuvo una repercusión muy grande esta sustitución del lino por otras pinturas sintéticas. Y esto hizo que el mercado también decayera ya a principios de los años 90, ¿no? El juez de primera instancia en lo civil y comercial de Gualeguaychú, Carlos Arnolfi, fue quien decretó la quiebra de la firma aceitera Gualeguaychú y Goldaracena Hermanos. La aceitera había sido fundada en 1949. 2 meses después de tomar un préstamo por $4 millones del entonces estatizado Banco de Entre Ríos, en agosto de 1992, la empresa más antigua de la provincia comenzó a soportar los primeros pedidos de quiebra de acreedores comerciales. Luego se fueron sumando los pedidos de algunas entidades financieras. Los primeros tramos del cierre de Goldaracena fueron muy traumáticos, porque era una fábrica histórica con personal muy consolidado, de muchos años de antigüedad, y que fue difícil de reubicar, y las indemnizaciones corrieron una mala suerte. Primero cobró todo el mundo cercano a tribunal en una verdadera corrupción judicial, y después cobraron el residual los trabajadores, y hubo un ocultamiento de capital consentido por la justicia que realmente es reprochable. Pero bueno, mirar el pasado sirve solamente como experiencia, pero entretenerse en el pasado, si no solo en función de generar el futuro, no sirve. Yo creo que hay que tener presente que el mercado de granos es un tráfico de grano, como decía Dan Morgan, y es un cártel, y hay que enfrentarlo con la decisión que el Estado tiene
en utilizar políticas impositivas para promocionar la radicación y el funcionamiento pleno de la fazón del poroto, para que el poroto no se vaya sin ninguna hora de mano de obra de Entre Ríos. Y creo que la continuidad de Vale en las políticas de Bordé en esta materia son altamente alentadoras. Trabajar en la aceitera, trabajar en Goldaracena, o en su momento en el molino o en el frigorífico, y posteriormente, esto también ha estado vinculado al parque industrial, es tener un plan de vida. Reitero este concepto porque significa para una persona plantearse un horizonte de crecimiento para él y para su familia o sus seres queridos más cercanos. Y perder esa expectativa es un golpe muy fuerte. Lamentablemente a veces los tribunales y la legislación no están acordes a esa situación del trabajador y se demora mucho tiempo hasta que efectivamente se pagan las indemnizaciones. En el caso nuestro logramos que todos los trabajadores que representamos cobraran sus indemnizaciones, más allá de la discusión que se dio luego respecto de la actualización de esos montos, pero todos cobraron sus indemnizaciones. Es decir, que logramos el objetivo que nos planteamos. Y significó mucho trabajo desde lo jurídico y desde la práctica tribunalicia. Recordemos que en aquella época todo era en base a papel, no como ahora que el sistema digital es lo que impera en la justicia. Independientemente de eso y del trabajo que desarrollamos, logramos, como digo, el objetivo de que todos cobren sus indemnizaciones, que por supuesto no repararon todo el daño que sufrieron los trabajadores, esto hay que decirlo claramente, no solo el daño económico, sino también el daño personal, el daño afectivo y el daño psicológico. Sí se fueron, especialmente en ese momento, la cooperativa Tambera, que se había organizado, absorbió parte de ese personal, y otro personal indudablemente tuvo que buscar nuevos horizontes. No afectó tanto a la parte de la producción, porque repito, ya el lino no se usaba para venderlo con facilidad, eran las empresas de pintura las que lo utilizaban, y entonces se fueron a otros productos más fáciles de colocar, como fue la soja o el maíz. Un factor económico, yo los detalles no los conozco, forma parte de la sociedad. La información que poseo es que anduvo algún problema de quiebre en cuanto hace a el acopio de girasol, que el precio bajó muy considerablemente y fue una pérdida muy importante para la empresa, por lo cual decidió cerrar las puertas. En esa época, vamos a decir ya década del 80, estoy hablando principios de los 90, yo creo que creería que la más importante, porque ya el frigorífico estaba en decadencia, ya no era la industria que había sido anteriormente, y la empresa Goldaracena, que tenía también la barraca Goldaracena que estaba al lado, que era la empresa que acopiaba cereales, también tenía la ferretería Goldaracena acá en Gualeguaychú. Era una empresa muy poderosa, además de tener varias sucursales en todo Entre Ríos de la parte de acopio de cereales. Así que en Gualeguaychú diría que si no era la más importante, estaba entre la más importante. El juez Alberto Ahumada había resuelto a fines de 1992 la apertura del concurso preventivo del Grupo Goldaracena y que por razones de practicidad se sustanciaron bajo la supervisión de una sola sindicatura. Luego siguió un proceso de largas negociaciones de los empresarios con los acreedores bancarios. Eran un total de 26 bancos los que reclamaban. Hubo un acompañamiento, quizás el contexto del país no ayudaba a esos apoyos que podrían hacer las autoridades locales, porque en el caso de la aceitera, su cierre está dentro de lo que es, digamos, la década del gobierno menemista, donde de alguna manera no fueron muy sensibles a estos cierres. Ellos más bien lo interpretaban como que eran las consecuencias lógicas de un proceso de cambio en la economía del país. Por lo que yo me acuerdo, eran más de 500 familias que vivían directamente como empleados de
de la empresa. Eran 100 y pico personas en Gualeguaychú, que creo, no sé si no llegó a ser cerca de 150 en el apogeo, 100 y pico en Concepción del Uruguay, 20 y pico en El Molino, 60 en Lucas González, más o menos, a grandes rasgos así, y hacían un volumen importante. Y siempre he sido buscando de tratar de buscar algún producto nuevo y cosas para hacer. Como en El Molino también siempre nos agarró trabajando y haciendo cosas hasta que vino el cierre, después que no nos esperábamos, sí, de golpe. En la parte humana, en la parte de mano de obra, era aproximadamente unas 50 familias que estaban dependiendo de eso. Cuando la empresa tuvo que bajar las persianas, por decisión de su directorio, esa gente, algunos fueron absorbidos por la cooperativa Tambera y otros lamentablemente tuvieron que andar buscando fuentes de trabajo. Había gente idónea con el cual resultó más fácil la inserción laboral. Además, el impacto no tenía, como no se vendía acá ese producto, sino que iba para las fábricas de pintura, el impacto en la comunidad no fue tan importante. Sí, para la gente que trabajó allí. Yo recuerdo uno de los gerentes que tuvo fue el ingeniero Horacio Abad, un profesional de primer nivel, muy capaz, y que tuvo a su cargo durante muchos años la conducción de la aceitera. Y tenían varios profesionales, ahí tenían laboratorios, en fin, habían montado una empresa muy interesante, pero repito, no llegaba a sus productos a la comunidad local, no eran ellos los destinatarios. Distinto a lo que fue la cooperativa Tambera, que indudablemente, además de ser una fuente de trabajo muy importante y de concitar la atención de los productores tamberos, tenía productos que iban directamente a la comunidad. Entonces la gente lo observaba y lo denotaba mucho más que lo que podía ser la aceitera Gualeguaychú, que repito, sus productos no eran comercializados en Gualeguaychú ni eran en esta zona porque no había quien pudiera usarlo para ese tema. Y yo creería que 1000 personas como mínimo, teniendo en cuenta que teníamos, acá éramos 100 más el Molino, 100 y pico, más la ferretería que estaba, más la planta de Lucas González, más el Molino de Concepción de Uruguay, más todas las plantas, digamos, de silo en toda la provincia. Yo calculo que 1000 personas, no conocía bien, pero debe haber habido 1000 personas en la provincia o más, y teniendo en cuenta que también tenían campos, gente que trabajaba en los campos, ellos sembraban también, o sea que sí, más de 1000 personas calculo que haber habido, y también, bueno, gerenciaban una empresa en Ledesma, parece que Ledesma, provincia de Buenos Aires, también, una aceitera, o no sé cómo era el nexo que había, no recuerdo bien, pero sí, más de 1000 personas seguro. Son simuladores. Lo que pasa es que la justicia no se preocupa por hurgar. Yo no sé si por incapacidad, complicidad o algún otro fundamento, pero la mayoría de estas personas que manejan este mercado tienen una metodología de acción similar a la de las bandas del narcotráfico. El tráfico de granos es tan importante como el tráfico de droga en esta materia. Por supuesto que la droga tiene muchas consecuencias negativas, pero que los titulares de las empresas más importantes aceiteras invierten en Entre Ríos para tener la fábrica cerrada, implica que ellos con esa inversión están logrando una utilidad mucho mayor, que es que el grano de Entre Ríos se venda más barato en el lugar hacia donde ellos producen. O sea, la necesidad de tener lo más cerca posible del centro de producción una fábrica que funcione es clave. Nosotros tenemos Cadepa en Paraná, teníamos la aceitera en Victoria, intentamos reabrirla, tenemos la de Lucas González que está cerrada, tenemos la de Gualeguaychú, tenemos otra en Gualeguaychú de Unión Cerealera que funciona. Es cierto que hay algunas fábricas que son la extracción del aceite a calor y otras que son la extracción del aceite a solvente. En unas el contenido de aceite que queda en la cáscara y en el subproducto es mayor, pero también
El precio del balanceado cuando hay mayor cantidad de aceite lo convierte en eficiente, lo cual permite concluir que las fábricas de la vieja tecnología, como es el calor, a diferencia del solvente, son eficientes también y sobre todo con los precios internacionales que existen hoy. En su oportunidad, el juez Arnolfi ordenó la venta de automotores, el corte de líneas telefónicas, habilitó el despido de empleados y otras racionalizaciones de gastos. El impacto social no solamente fue por el despido de trabajadores, sino que también lo sintieron numerosos productores de Entre Ríos, quienes habían confiado sus cosechas al grupo empresario durante varias generaciones. Y yo creo que fue un conjunto de cosas. Primero, yo me acuerdo, se cayeron los mercados internacionales, como el mercado de Rusia, cuando terminó la Unión Soviética, que eran unos principales compradores. Después el lino ya se venía dejando, o sea, empezando otras oleaginosas, como decía, la soja, otros alimentos a producirse. Fue un tema. El tema del 1 a 1 también fue un tema, pero yo también apunto que hay negligencia empresaria, ¿viste? En muchos casos, ¿viste? ¿Por qué te digo esto? Porque uno tiene que tener previsibilidad. Si vos tenés un negocio, tenés que ser previsible, tenés que ir viendo qué es lo que va bien en el mundo, digamos, y en la sociedad donde está. Yo creo que si las empresas no van teniendo la inversión necesaria o incorporando la tecnología necesaria para la subsistencia y para la innovación, y sí, a la larga tenés problemas, ¿viste? Porque o te ponen otra empresa con mayor tecnología, como pasó, si bien Goldar por ahí hizo una inversión en Lucas González, o por ejemplo una empresa como esta metida dentro de la ciudad. Si eso hay que ser también consciente que una empresa que está largando, digamos, polvillo continuamente, no podía estar dentro de la ciudad. Entonces, si no hubiera pasado en ese momento, hubiera pasado después, por la presión capaz social, viste lo que está esa zona hoy. Pero entonces yo creo que por ahí la falta de inversión, por ahí también, como pasa en otras actividades, veíamos venir gente, por ejemplo, que nosotros le decíamos paracaidista, ¿viste? Te traían un tipo que no era el rubro a manejar una empresa. Y bueno, es muy difícil cuando vos traes una persona que no es del rubro, pones a manejar una empresa, o el gerente tiene decisiones y eso hace que también afecte, porque no tiene la visión de lo que es la parte industrial de eso mismo, ¿viste? Si bien había mucha gente por ahí también idónea, no es que todos sean más, pero creo que ahí hay un error empresario, no sé si en todo, pero y también creo que el Estado hay falencia en no estar cerca de estas cosas, ¿viste? En no dejar que las empresas endeuden tanto, con la parte impositiva, con un montón de cosas. Estar más de cerca. Yo creo que el Estado está súper poblado de un montón de cosas y por ahí cosas netamente más importantes, más que afectan a la gente en sus lugares, no está. No sé si estoy equivocado o no, pero es lo que yo pienso. Ahora ya no tanto, pasaron 30 años de que cerró la aceitera. Pero en aquella época era bastante penoso pasar por ese sector de la aceitera Gualeguaychú y el molino que también pertenecía a Goldaracena, el molino Concepción, que después lo compró Goldaracena y los últimos años que funcionó también era propiedad de Goldaracena. Hoy en día ya casi nada de eso existe, o sea, de la aceitera queda poco y nada, unos galpones nada más. Del molino sí, por ahí hay un poco más, pero bueno, ahora ya no es tanto el impacto. En su momento fue bastante duro y para mucha gente que trabajó en la aceitera Gualeguaychú en ese momento, en ese contexto, año 93, el haber perdido la fuente de trabajo le significó no conseguir un trabajo estable por muchísimo tiempo. Ya en esa época había una desocupación importante y conseguir trabajo era realmente bastante difícil para la mayoría. Así que bueno, fue un golpe duro para creo que la mayoría de los que trabajaban en la aceitera Gualeguaychú. A veces es una situación dolorosa y
En algunas también tengo muchos amigos en distintos lugares que estuve y mantengo contactos a veces con distintos lugares, en Luca, en Concepción, gente que estuvo varios años. En Concepción sigue trabajando en este momento otra firma que compró y es una lástima ver todo parado, ver lo que la gente trabajaba, era un ambiente, un trabajo que llevaba mucha mano de obra. En cada planta era importante la parte personal y muy buena toda la parte personal que tenía, una relación muy buena con todo, un apoyo total de todos lados y la misma gente que había estado trabajando también que quedó siempre tratando de impulsar para que se pudiera tratar de renovar y que pudiera volver a trabajar, haciendo un esfuerzo, haciendo hincapié en todo lo que había recibido en su momento de la empresa. Era mucha la gente, las empresas que trabajaban también, porque era una fábrica que trabajaba casi 300 días al año. Trabajaba todos los días y se paraba un tiempo para hacer reparaciones, pero ahí incluía mucha mano de obra también de empresas locales y empresas de cercanías de acá, que tenían que venir a hacer reparaciones, aparte de con la misma gente que estaba en la planta también. La firma Goldaracena, repito, debe andar. Yo tuve el placer que cuando cumplió 100 años en la propiedad de calle Bolívar e Italia, participé. Mi padre fue gerente en la ferretería de Goldaracena, que era ferretería, bazar, almacén y venta de maquinarias agrícolas. Así que yo en ese momento era presidente del centro comercial, tuvieron la gentileza de invitarme y lo acompañé a mi padre, que había estado más de 30 años en Goldaracena Hermanos. Realmente fue una empresa muy proficua, muy importante, muy trascendente y una de las firmas más importante que tuvo la provincia de Entre Ríos. Hoy se ha fraccionado mucho y han quedado muy pocas empresas con ese tema. Ellos indudablemente que a través del acopio de cereales y después la comercialización o la industrialización a través de aceitera y la de Lucas González canalizaban la producción. La firma Goldaracena realmente es muy trascendente, muy importante, donde ahí salió muchos pequeños que después fueron empresarios, porque había una formación cultural muy importante y una actitud, un trabajo en equipo que realmente merece el mayor de los elogios. Hay un montón de factores. Por un lado, el Estado que nunca ve ya con el hecho consumado, que se cerró la empresa y ahí empezamos todos a llorar. Y por otro lado, que los empresarios creería que también tienen su parte, por lo menos algunos, ¿no? Y en este caso creo que hubo también una parte de eso, de negligencia, digamos, no sé si por desprofeso, por desconocimiento o por qué, pero bueno, pasó, ¿viste? Pasó eso, ¿viste? Lo vi. Mira, no, en eso yo creo que el Estado hoy acompaña mucho más, o por lo menos intenta estar más cerca a veces, por lo que me ha pasado. En nosotros en aquel tiempo yo me acuerdo nada, ¿viste? Yo me acuerdo que lo único que hicimos fue, me acuerdo que lo único que nos ayudaron fue ir estaba el frigorífico de Santa Elena, creo que fuimos a buscar un viaje ¿cómo es lo que ellos elaboran los productos elaborados? Pero no me acuerdo ahora, era con Neve o algo de eso, todos productos enlatados que nos dieron para ayudarnos en ese momento y para paliar la situación. Pero bueno, más de eso no sé si el Estado podía hacer mucho, no tampoco, pero bueno, más de eso no fue, ¿viste? Y ahí fue la única ayuda que recibimos nosotros. Con respecto al cierre, lo que podría decir que a la mayoría nos tomó por sorpresa, porque pese a esto que digo, que el mercado había bajado en la demanda, sobre todo del lino, estoy hablando, no nos esperamos que una empresa tan grande entrara en una crisis tan importante que terminó en una quiebra, ¿no? O sea,
Creo que a la mayoría creo que nos sorprendió, porque fue muy rápido esta crisis que duró apenas unos meses cuando ya teníamos cerrada la fábrica. Y fue justo en una época que era bastante difícil. Muchas personas lograron reinsertarse en algunas cosas, haciendo otras cosas, pero creo que nunca se llegó a hacer lo que era la continuidad laboral que había ahí y la seguridad que uno tenía hasta ese momento, un respaldo total, que pasamos situaciones de épocas difíciles y nunca lo sentimos tanto porque estábamos bien respaldados en la empresa. Según la decisión del juez, el desinterés por las actividades productivas y la tendencia al negocio financiero, sumados a la ausencia de una correcta administración y a la inexistencia de una contabilidad acorde a la envergadura de los negocios, fueron la fundamentación para decretar la quiebra de Goldaracena, pese a que casi la totalidad de los acreedores habían acordado la liquidación, y ello significó la caída definitiva del grupo empresario, y no hubo vuelta atrás. Quizás hoy existiría una mayor sensibilidad, ¿no? Pero en este país donde se ha privilegiado en las últimas décadas el sector financiero en desmedro del sector productivo, no es fácil decir cuál podría haber sido la resultante de todo esto en el día de hoy. Vos sabés que esta es creo que hemos podido cambiar todos los sistemas económicos a través de las leyes, pero no se ha tocado nunca la ley de entidades financieras, por ejemplo. Y hoy el sistema financiero, el sistema bancario es el que de alguna manera regula y controla la economía del país. Así estamos como estamos, ¿no? Un país muy especulativo. No es un país con industria, pero que no tiene un perfil netamente industrialista, la Argentina. O sea, entonces situaciones como esta es muy difícil que puedan tener éxito en un contexto como este. Tener en cuenta estas experiencias, que no deben ser solo una anécdota en la historia económica de nuestra región, sino que deben tenerse en cuenta no solo para evitar que se repitan, sino también para evaluar que los tribunales, las leyes, quienes somos parte del mecanismo de la justicia, debemos tener en cuenta el daño que una persona sufre cuando pierde su trabajo. Por supuesto, hay un grupo empresario que también tiene sus daños y, en definitiva, son quienes están en mejores condiciones para afrontar esa realidad. El trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo y al perderlo significó en este caso que algunos pudieron reinsertarse en el mercado laboral, otros pudieron acceder en su momento a la jubilación y algunos no pudieron volver a trabajar y esto obviamente le generó un impacto tremendo. En consecuencia, esto implica ver ese costado de lo que significa un crack económico para una empresa y la consecuencia que esto tiene en sus trabajadores, sino también el tema de la economía real. La economía real, que es algo propio de nuestra provincia, de nuestra ciudad y de nuestra zona. La economía vinculada a lo que la región produce y que a su vez está relacionado con el modo de vida de quienes pertenecemos a estas comunidades. También creo que hubo un apresuramiento de la justicia al declarar esa quiebra, ¿viste? Una empresa con semejante cantidad de capital que tenía, no solo en inversiones de edilicia de fábrica, sino de campo y de todo lo demás, por ahí habría que haber tomado otros recaudos y ver qué se podía hacer y no dejar 1000 y pico personas sin trabajo de un momento para otro. Repito, desconozco cómo era el tema, pero con semejante capital que tenía, por ahí se podía haber hecho prescindir algunas cosas innecesarias y hacer que la empresa invierta en otras, ¿viste? Porque también, como te decía, el empresariado argentino, por lo poco, bueno, ahora con unos más años ve más cosas, no es tan, digamos, no digo deshonesto, pero tampoco trabaja bien con el tema laboral, o por lo menos una parte, ¿viste? Entonces eso hay que verlo, ¿viste? Sí, no con todos porque por ahí a veces cada uno ha tomado para distintos lados, pero hay una amistad y nos encontramos con algunos. Otra persona de las que estuvo desde el inicio de la fábrica que murió no hace mucho es don Otelo Adamo también, que allá con 90 y pico de años,
fue uno de los pioneros de la empresa, que también nos seguíamos viendo. Con Telmo Martínez también, que estuvo de delegado, con Raceto y con distintas otras personas, el ingeniero Marchesini también, que se mantiene siempre como que fue una gran familia. Me acuerdo cuando cerró la empresa, me pasó que una vez no quería pasar por la calle Alberdi, que imagínate que las veces que yo trabajaba 4 y 4 ahí en el turno de eso, y venía todos los días y pasar por ahí, ver semejante empresa cerrada, vacía, ver creciendo ese yuyo, me daba una tristeza enorme, como a mí, como a mucha gente más. La verdad que es muy feo ver eso vacío y ver que nada funcionaba, que yo me acuerdo hasta el tren llegaba ahí, descargábamos vagones, camiones y bueno, me hacía mal pasar ese momento. Bueno, después con el tiempo me fui acostumbrando y eso que yo era un tipo joven, imagínate lo que sería la gente mayor que trabajaba, había gente con 40 años trabajando ahí adentro, que estaba a los 20 años tenía 60. Lo que habrá sido para ellos, mucho lo viví con ellos, la tristeza de estar ahí. Bueno, podemos ir tomando y hoy ves que están construyendo casas y bueno, felizmente crece, ¿no?, la ciudad, ¿no? Pero muy triste, digo, horrible esa situación ahí, pasar por ahí.